Estamos ahora ya al aire. Bienvenidos, hola amigas y amigos. Bienvenidos a esta séptima temporada de Debate Social. Conduce Ana Muga, estoy en esta oportunidad. Y esta es la edición número 291 de nuestro programa Debate Social. Estamos en el 202.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y en su señal online. Y por streaming también estamos transmitiendo por YouTube en canal.social. Les pedimos que nos sigan en sus redes, que se suscriban al canal, pongan me gusta y nos compartan en sus redes sociales para seguir aumentando nuestra llegada. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Luis Mesina, que hoy no pudo acompañarnos, a Javier Márquez en difusión en redes, a Patricio Núñez en los controles y a Ariel Acevedo en la transmisión audiovisual. Hoy tendremos un programa monotemático, hablaremos sobre la vivienda. ¿Es un derecho o un negocio? Nos acompaña ahora acá en el estudio el dirigente de pobladores, de organizaciones de pobladores, hace mucho rato que nos conocemos, con Santiago Castillo. Él es dirigente de luchadores, de la organización Luchadores de Lo Hermida. También es profesor y es doctorado en historia con su especialidad en movimientos sociales. ¿Me equivoco? Así es. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bien, mira, estamos acá emocionados con este tema para hablar de este tema de la vivienda, el derecho a la vivienda en profundidad. Es un tema muy denso y en crisis en estos momentos, entonces qué bien que nos puedes acompañar para profundizar en esta labor. ¿Cómo estás? Bueno, las cosas en el tema de la vivienda en Chile son un temazo. Es un fenómeno sumamente dinámico que ha tenido transformaciones muy importantes en la última década y que en los últimos 4 años no se ha quedado atrás. Así que es un gusto poder debatir y conversar estas cosas contigo y te agradezco la invitación. Vamos a tener contactos telefónicos y ahí nos va a apoyar también en la conversación. Voy a introducir el tema con un pequeño texto. Voy a empezar entonces. Dice: la vivienda puede ser vista de diferentes maneras, dependiendo de la perspectiva y el contexto. Es considerada como un derecho social. Según la Organización de las Naciones Unidas, la vivienda es considerada un derecho humano fundamental. El derecho a una vivienda adecuada es esencial para la dignidad y el bienestar de las personas. Es una necesidad básica para su supervivencia y su desarrollo. Sin un lugar seguro y adecuado para vivir, es difícil para las personas acceder a otros derechos y oportunidades. La vivienda tiene un impacto significativo en la salud y el bienestar de las personas. Una vivienda adecuada puede prevenir enfermedades, reducir el estrés y mejorar la calidad de vida. Pero además es un factor clave para disminuir la desigualdad y la exclusión. Por lo mismo, la falta de acceso a una vivienda adecuada puede perpetuar esta desigualdad y esta exclusión social. Y efectivamente, las personas que no tienen acceso a una vivienda digna pueden enfrentar dificultades para acceder a educación, a un empleo y a otros servicios básicos de primera necesidad. Pero por otro lado, también están quienes solo ven la vivienda como un negocio. Para el mercado inmobiliario, la vivienda es un bien que se puede comprar, vender y alquilar en el mercado inmobiliario. Los precios de la vivienda pueden fluctuar según la oferta y la demanda. También puede ser usada como una inversión y especulación. Los inversores pueden comprar propiedades con la esperanza de venderlas a un precio más alto en el futuro. Y para el desarrollo económico, sabido es que la industria de la construcción y el mercado inmobiliario pueden contribuir al desarrollo económico de un país, generando empleos y estimulando la actividad económica. En resumen, la vivienda puede ser vista como un derecho social y como un negocio. Sin embargo, es importante reconocer que el acceso a una vivienda adecuada es esencial para la dignidad y el bienestar de las personas y que los gobiernos y las políticas públicas deben garantizar que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna, y aquí es donde se genera el problema, porque sumando y restando, cuando hablamos de vivienda en Chile, el negocio le está ganando al derecho social. En este programa queremos abordar varios aspectos que tienen que ver con el derecho a la vivienda y cómo se vulnera y se generan mecanismos para traspasar, en nombre de este derecho, recursos públicos a los sectores privados, primando siempre el negocio.
Queremos conversar tenemos un invitado que está al teléfono sobre este tema, el tema del negocio y de cómo se está viendo todos los conflictos y los problemas que se están viviendo en tema vivienda. Esta semana el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Monte, nuevamente salió a la palestra polemizando por el lento proceso de reconstrucción en la región de Valparaíso, tras el mega incendio que afectó a varias comunas a comienzos de febrero. Fue el 2 de febrero del 2024 cuando se incendiaron varias comunas en Valparaíso. A más de un año y medio del siniestro, para responder a las críticas que apuntan al excesivo retraso de la reconstrucción, el secretario de Estado sostuvo que él no es el jefe de la reconstrucción, sino que solo el titular del mismo. Sobre este tema vamos a conversar con Gustavo Sepúlveda. ¿Está por ahí, Gustavo? Hola, buenas tardes. Sí, ¿se me escucha? Sí. Bien. ¿Cómo está, Gustavo? Bienvenido. Gustavo es vocero y fundador del Movimiento de Pobladores Organizados de la región de Valparaíso. Dirigente que participó en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que revisó las razones de la demora en la reconstrucción. Cuéntanos, Gustavo, ¿cómo fue este proceso, esta comisión que se levantó para averiguar por qué después de 16 meses, más de 16 meses casi, todavía hay gente que no tiene sus casas? Han pasado 2 inviernos a la intemperie, podría decirse. Ya pues, bueno, primero agradecer la invitación y estos espacios sirven mucho para socializar. Lo primero que quiero comunicar antes de ir al fondo de la pregunta es que lo que voy a comunicar está en base a la experiencia de los pobladores. Lo que vaya a vertir no es una crítica directa al oficialismo ni tampoco una acción hacia la oposición. Entonces, dicho esto, vamos a la pregunta. La comisión básicamente se levanta porque se mezclaron muchas necesidades, entre esos también los dirigentes que se movilizaban pidiendo explicación porque a un año comienza este conflicto, que más o menos a un año de acontecido el mega incendio, la falta de información y la diferencia de criterios que se conocía en los territorios era muy grande. Entonces esto incentivó que se levantara una comisión especial investigadora en el Congreso, en donde participé en una perspectiva justamente de los pobladores más desplazados, que tiene que ver con los habitantes de asentamientos precarios. Los que quedaron como al final de todos estos programas existentes eran los últimos en considerar, y por tanto ellos se manifestaron muy activamente pidiendo ser parte y visibilizados de este problema. Entonces, producto de eso, comencé a participar en defensa de ello y estuve de principio a fin desde la comisión. Así que a disposición de lo que quieran preguntar, ustedes consulten y yo respondo. Ya, muchas gracias, Gustavo. Recordemos que este siniestro, digamos, esta tremenda catástrofe que se vivió en el verano del 2024, tuvo dramáticas cifras, o sea, hubo 137 muertos al menos, no, porque hubo desaparecidos, también tengo entendido. Afectó a 3 comunas, Villa Alemana, Quilpué y Viña del Mar. También, están, como tú dices, hay comunas y villas completas ahí que fueron afectadas y sectores que eran establecidos y otros no, como los campamentos. Está con nosotros aquí Santiago Castillo, no sé si tú lo ubicas, dirigente también de Organización de Pobladores de Lo Hermida, que también nos va a apoyar con las preguntas. Tú tienes una pregunta acá, Santiago. Hola, Gustavo, un gusto saludarte. Nos conocimos hace algunos meses en un seminario en la Universidad de Playa Ancha. Estimado, queríamos preguntarle, para que la gente que quizás no conozca la realidad de los cerros de Viña del Mar, ¿en qué condiciones está viviendo la gente que fue afectada por el incendio, especialmente los pobladores de las tomas como la Manuel Busto y las tomas de ese cerro? ¿Podrías contarnos cómo están viviendo, por favor? No, es lamentable porque, bueno, lo han manifestado los mismos dirigentes y lo expresaron en la misma comisión. Expresaban, por ejemplo, que a inicio del proceso de reconstrucción, con bombo y platillos, se celebraba que aquí iba a haber un proceso de reconstrucción rápido, porque el ministerio se había enfocado en apoyar estas nuevas metodologías de viviendas de inversión, que son las viviendas industrializadas. Pero en el camino, toda esta respuesta estandarizada y centralizada, digamos, de respuesta estándar, fue chocando con la misma realidad geográfica o topográfica de los mismos cerros, más de las otras complicaciones de estar este territorio
regularizados por distintas vías o construidas sus poblaciones en periodos donde la normativa no era la misma que la actual. ¿Qué generó eso? Que de algún modo la propuesta que se presentó con bombo y platillo no fue concordante a la realidad y se fue esfumando cada vez esa solución. Entonces, ¿cuál fue la tendencia de los habitantes y los afectados a lo largo de todo el cerro? Porque hay otros sectores que efectivamente tienen prohibición absoluta de autoconstruir, pero los demás autoconstruyeron, adelantándose incluso al sistema de la autoconstrucción asistida, que era una estrategia también para poder reconstruir. Entonces muchas personas lo hicieron de manera autónoma, de manera autogestionada, porque vieron muy lento también ese proceso denominado de autoconstrucción asistida. Y hoy presentan básicamente una dificultad tremenda esta forma de regularización, porque a la fecha el 50% de todos estos procesos de autoconstrucción autónoma, digamos de manera muy espontánea, están el 50% fuera de la normativa de la autoconstrucción asistida y por tanto la posible futura indemnización por lo construido puede que no cuadre en un futuro próximo, pero de algún modo el escenario actual de reconstrucción ya se ha socializado bastante por los medios, es muy bajo y como testigo también de la comisión resulta que los datos presentados, los datos oficiales de un equipo contundente como el del ministerio, su abogado, sus profesionales, su arquitecto, su asistente social, los datos lamentablemente no respondían tampoco a la expresión territorial y a la cantidad de habitantes realmente afectados, y eso era algo, una crítica constante de todos los dirigentes, cómo vienen a socializar datos que no son coherentes a nuestra comunidad. Y aquí me voy a saltar, por ejemplo, aquí después voy a citar que en el campamento de Pompeya Sur, el dato oficial se habló de 183 damnificados, cuando el dato de las comunidades en conjunto supera los 480. Entonces ahí hay una complicación grave, y eso también, por ejemplo, en el Monte Sinaí también criticaron aquello en Viña, que por qué los datos oficiales de un ministerio que debería ser sumamente responsable de sus catastros no son concordantes a la realidad. ¿Qué falló ahí, Gustavo? Porque, claro, después de 16 meses, con una tragedia gigantesca, donde la gente perdió todo, digamos, hay barrios completos como el Olivar, como en otras localidades de asentamientos antiguos, donde había gente que incluso ya vivía gente de la tercera edad, porque ya las familias habían crecido, se habían migrado, y habían sectores son de ya abuelos que estaban viviendo tranquilamente en sus casas y lo perdieron todo y quedaron sin nada. Entonces, ¿cómo han sobrevivido toda esta gente sin la ayuda, sin auxilio del Estado? Porque les entregaron algunas cosas. Yo sé que entregaron algún apoyo, pero casas no tienen y recursos no tienen. Justamente. Sí, justamente. Como bien conté, el número no es alto de los que se han podido autoconstruir. Hay mucha gente viviendo de allegada en este momento y por eso el malestar de los resultados de la comisión. Porque las responsabilidades acá, las dijeron todos los dirigentes, tenía que ver con un gobierno. El oficialismo se encargó de decir que era un problema de Estado, pero resulta que no hubo una voz central, un mando central, más allá de lo que el ministerio propuso como gran mega solución, que en primer empuje lo que querían era que se reconstruyera todo esto bajo esta nueva inversión de vivienda que son las industrializadas, con la combinación de los DS49, pero fue rechazado en muchos territorios. La gente, los dirigentes pelearon mucho lo que es su pertenencia, o sea, en cuanto a una expresión territorial, la gente quería, sus deseos, su instinto era que se reconstruyera lo mismo que tenían. Entonces, de algún modo, toda esta forma de primera propuesta que se les dio a los dirigentes y pobladores no les pareció, no les gustó. Eso también lo socializó el ministro Monte en su momento, pero no ha sido muy divulgado aquello.
Entonces, desde ahí, la primera gran propuesta que querían traer como solución no funcionó. ¿En Por qué tanto, consistía, ahí se disculpa? perdieron muchos meses. Ujú. Esto, porque lo has mencionado, esta es la vivienda industrializada. Brevemente, ¿nos podrías explicar? Ya, claro. Bueno, primero la vivienda industrializada no es algo nuevo, ni en el mundo ni en Chile, pero tiene que ver con viviendas que se diseñan en una fábrica y después básicamente se llegan a montar en el lugar. Bueno, acá en este momento la vivienda industrializada que se quiere empujar, en este momento en Chile es distinta, por ejemplo, a la vivienda industrializada como la KPD que fue en su momento, Y que donde eran viviendas que se construían con hormigón armado, paneles que después se instalaban, se montaban, todavía y están en que pie. Eso son exa- ex- viviendas sólidas, buenas. Ujú. exacto, hoy la vivienda industrializada en realidad tiene una nueva tecnología que le llaman tecnopanel, que es con una aleación madera y otras tecnologías modernas, eh, y también se desarrollan en fábrica y se llegan y se montan, que son ya sean modulares o bien como prefabricadas. Entonces, estas son de rápida instalación, no es tanto como se promueve como de rápida construcción, porque demoran en las fábricas que se generen. Pero eso fue, en primer medida, entonces estas viviendas resultan ser, por tanto, con lo que estoy pronunciando, estandarizadas. Ujú. Y la expresión de los distintos barrios, como se fueron formando en distintos tiempos, distintas normativas, distintas formas de regularización, en Quilpué, Viña del Mar, resulta que este modelo estándar no se cuadra a la topografía, y más que tampoco se allanó al deseo de los pobladores, de los habitantes. Ellos querían su misma casa, básicamente, que se reconstruyera lo que Claro. ya conocían, lo que les trae memoria, pertenencia. Ya, no quedaron conformes, o sea, Justamente, de esta comisión. Cuéntanos eso explica brevemente un poco para la pasar a respuesta. otro tema, por qué no quedaron conformes y si hubo algún compromiso establecido con el gobierno. No, ese es aquí nuevamente, la crítica que me tocó básicamente relevar bajo el pronunciamiento del movimiento es que las soluciones, lamentablemente, para campamento no era nada nuevo. Esto eran proyectos de inversión antiguos que de algún modo estaban paralizados hace 10 años, de inversión privada, pero traían distintos conflictos, traían distintos también problemas legales. Entonces, para esta gente se promovió, digamos, la catástrofe para poder impulsar estos proyectos que de algún otro motivo venían paralizados. Concretamente, yo puedo mencionar donde ha activado, deteniendo junto a los actores del movimiento, 14 torres que se quieren hacer en el campamento de Pompeya Sur. Entonces, después del incendio, este proyecto que trae muchos problemas, irregularidades, ilegalidades, que la hemos denunciado, algunos casos también se han judicializado, se ocupó con fondos de la reconstrucción y estaba todo nominado para que se impulsara el proyecto Mirador Poniente y se llevara a cabo. Pero de algún modo, dado los vicios legales que tiene, hoy tampoco goza de buena salud, y la propuesta que se fue a ofrecer a la gente quedó nuevamente como una promoción, y para los hechos concretos difícilmente llevable a cabo por los problemas legales. Entonces, eso no se ha comunicado mucho, porque también ocurre en otros territorios algo similar. Entonces, también otras de las soluciones que se fueron a ofrecer también eran proyectos de inversiones para viviendas sociales estancados por distintos problemas legales, y que mediante esta catástrofe se trató de impulsar para poder revivir esos proyectos, y no gozaron de buen éxito también por el mismo problema legal que se logró de algún modo volver a transparentar. Entonces, Claro. de todo esto, en realidad, hay mucho conflicto de interés inmobiliario en los suelos siniestrados también. Se generó mucha especulación, tanto como ya dije, estos proyectos antiguos y como esta nueva forma de vivienda industrializada. Claro. Y eso no fue respetado, o sea, no hubo respeto de estos dos grandes intereses inmobiliarios, tanto el nuevo como la forma antigua de construcción, con lo que los habitantes de cada sector sienten de su barrio. Claro, está primando el interés inmobiliario entonces.
Sí, y ¿Tú eso querías? también nos ha comunicado mucho, pero eso ha sido también parte de los motivos de los retrasos. Gustavo, Porque las y primeras entradas en terrenos de Serviu eran promover estas instancias que estoy señalando. Gustavo, disculpa, desde hace mucho tiempo los habitantes de los cerros de Valparaíso y de Viña del Mar vienen señalando que los campamentos no son el problema, sino parte de la solución. Sí. Cuéntame, ¿cuáles son las propuestas que ustedes están levantando como organizaciones para enfrentar la reconstrucción? Sí, de hecho, bueno, la propuesta, aquí es concepto muy académico tal vez, los especializados entenderán, pero lo que se lucha es por una integración urbana de los campamentos, que sean parte de la ciudad, que sean incorporados a los radios urbanos, porque están continuos a ellos, la mayoría de los campamentos. Y por tanto, la expresión de los habitantes en campamentos, su lucha está centrada en la radicación. Entonces ahí se genera este conflicto nuevamente de interés centralizado donde Serviu, bueno, ya sabemos que por años Serviu no construye, licita. Entonces, de algún modo los funcionarios vinieron a promover la relocalización de la gente afectada por el mega incendio o la erradicación de proyectos antiguos. Entonces eso se contradice a la lucha de los habitantes en campamentos que pronuncian efectivamente lo que nosotros hemos levantado está dentro de la ley para poder ser regularizados bajo erradicación, poder ser integrados a los radios urbanos con los procesos normativos respectivos y no comprenden por qué hay una negación de la autoridad en bloquear algo que está legitimado para poder llevarse a cabo. Entre eso está el famoso programa asentamientos precarios, en donde justamente las inmobiliarias o las entidades patrocinantes que estén apoyando tal vez un interés inmobiliario, lo dice muy claro el programa. En este caso, tienen que respetar la expresión, la voz, las decisiones de los habitantes en el campamento o el asentamiento precario, y una vez que hay un acuerdo, la entidad patrocinante finalmente otorga el proyecto de construcción. Pero lo que ha acontecido, los hechos reales, es que llega el funcionario de Serviu a ofrecer un proyecto ya aprobado básicamente por distintos directores de obra en distintos tiempos, y son proyectos que no tienen participación ciudadana, entonces ahí hay un problema de legitimidad. Entonces ese conflicto, la lucha de los dirigentes en campamento sigue activa, le han peleado por tanto a los intereses inmobiliarios y han pedido que se respete la ley y la normativa, pero en la perspectiva del poblador, de que ya está facultado en Chile. Entonces ahí se evidencia, con lo que estoy diciendo, el conflicto de interés. Está vivo, pero no está muy socializado. Eso, ¿y cómo conversa, bueno, esto de que la lucha de los asentamientos, de los que viven en campamentos, por la erradicación, cómo se ve con este afán de desalojo que se ha impulsado en el último periodo? Porque hay amenazas de desalojo en gran parte de los campamentos a nivel nacional. Y tenemos a la megatoma, por ejemplo, de San Antonio, que también este mes se vence el plazo porque lo habían postergado el desalojo para agosto justamente. Cuéntanos, tú también estás cercano a esta realidad, ¿qué pasa también con esta megatoma? ¿En qué condiciones quedó? Si hay se mantiene la amenaza a futuro. Sí. Bueno, son dos consultas distintas. Voy a tratar de responder la primera. Sí, los desalojos están conectados con cargados en una campaña muy fuerte contra los campamentos por una situación muy muy clara. Resulta que estos campamentos están a los bordes de las ciudades, a los bordes de los límites urbanos, la mayoría de ellos, u otros que están dentro, pero también en las extensiones periféricas. Entonces, en algunos lados sí están los suelos planificados por los instrumentos de planificación territorial de estos campamentos, y en otros no, y en los que no, también existen proyecciones inmobiliarias. Entonces, es concordante este interés inmobiliario con el asunto de los desalojos. Tiene una absoluta relación. En ambos casos es para, como bien lo ha pronunciado por distintas vías, tal vez el ministerio, se han gestionado leyes al respecto para crear bancos de suelo. La idea también de los desalojos se funda en crear o dejar disponibles estos bancos de suelo, y desde ahí, una vez que estén los terrenos desocupados, se planifique o se lleven a cabo los proyectos pensados. En cuanto a los que se planifican, la planificación de estos territorios, el interés empieza a chocar con los de los pobladores, y por eso le han bloqueado las instancias de erradicación, porque el interés centralizado, en este caso para un nuevo plan de desarrollo en estos territorios, son de alta densidad, es decir, que en la misma hectárea, en los mismos territorios,
hayan más pobladores, más habitantes, y ojalá en altura. Entonces, la erradicación de lo que los pobladores quieren está más centrado en una lógica del loteo en propiedad, o el lote en propiedad de baja densidad. Entonces, ahí hay ya un interés fuerte de tipo de inversión distinto entre lo que quieren los pobladores a lo que se quiere hacer planificadamente. Y en los que están ya planificados, en los que ya hay un proyecto en estos sectores, incluso ya están zonificados para ZR4, que son planificación antigua, eso quiere decir en arquitectura que son hasta 5 pisos en algunos casos, que podemos ahí volver, pues me puedo meter en el tema de San Antonio. Resulta que en esos suelos se parece también la misma metodología, es decir, que se quiere esta ciudad pensada de algún modo llevar a cabo, y como están los pobladores asentados, no se cumple con muchas normativas, porque efectivamente los campamentos sí son una expresión espontánea, porque acá, yéndome al tema de San Antonio, acá le hacemos una fuerte crítica al arquitecto Iván Poduje, que ha hecho creer que aquí hubo detrás arquitecto en esta planificación de la megatoma, y eso es muy vergonzoso, digamos, para que un arquitecto se sienta como el autor de estos trazos, porque finalmente son calles rectas que si uno observa hay lote, y no pensaron en puestos espacios en común, en áreas de equipamiento, áreas verdes, como llama el arquitecto, esto que te invita a... O sea, efectivamente no hubo arquitecto en esta planificación, planimetría del Cerro Centinela. Y Poduje desconoce absolutamente tanto, el conocimiento y la historia de los cerros de la Quinta Región. La gente sabe hacer ocupaciones de terreno, es parte de las tradiciones familiares. Justamente esta contradicción que nos señalas tú entre el capital inmobiliario y los intereses de las familias pobladoras está especialmente constatado en el caso del Cerro Centinela, que tiene a la inmobiliaria Bellavista con sus dientes clavados en el suelo. ¿Nos podrías contar un poco cuál es la situación actual en el campamento San Antonio? Mire, vamos a la coyuntural. Bueno, puntualmente indicar que mi relación con el caso de San Antonio, yo soy recurrente de la causa del recurso de protección 1972-2023. De hecho, la presencia mía en apoyo de dirigentes de acá y también de algunos pobladores, hemos sido el grupo motor que hemos estado detrás de los aplazamientos. Esto nos ha tapado bastante desde los medios. En un momento yo tuve que... lo socialicé en su momento cuando lo dije por la radio, el canal CNN Radio Chile, es que en un momento tuvimos que vernos la necesidad de denunciar al ministro Monte porque estaba creando bastante fake news y estaba de algún modo tapando los resultados logrados por este grupo motor, y se lo estaban atribuyendo a otros actores. Y así esa constante en realidad para mi caso no ha cambiado. Hay un ánimo del ministerio de tapar el verdadero resultado de los que logran el aplazamiento. Hoy, desde el que se consigue el último acuerdo, hemos mantenido una postura en cuanto a lo jurídico stand-by, porque ya entraron en negociación y ese era el momento que entraran las nuevas cooperativas que se conformaron a llegar, digamos, al acuerdo respectivo. Pero el presente, mi posición sobre la responsabilidad jurídica sigue latente, o sea, de los efectos que pasen el 3, nosotros estamos esperando qué es lo que va a pronunciar el Ministerio del 3 de septiembre en adelante, y según lo que ahí acontezca, es cuál es la acción jurídica que se va a relevar. Y esta acción jurídica básicamente va en la intencionalidad de defender los intereses de estos habitantes, de estos pobladores que fueron básicamente, no tuvieron un justo y racional procedimiento, y bueno, y por otros temas más que no quiero adelantar, pero el objetivo o el deseo es que finalmente sí existe un acuerdo y no tengamos que seguir judicializando este proceso. Se posterga entonces, hasta el 13 sabrá qué va a pasar más adelante, lo de la toma de San Antonio. Bien, mira, te dejamos hasta acá el contacto. No sé si quiere agregar algo muy cortito porque tenemos que irnos al corte en estos momentos. ¿Quiere agregar algo? Ya, sí, aprovecho de darle un saludo hoy día se movilizaron allá en Curanilahue, estamos en contacto con los dirigentes, también estamos creando una red ya también de tipo nacional al respecto, y en un próximo momento nos pronunciaremos de manera colectiva, porque estamos defendiendo nosotros los intereses de las bases que nos están siendo escuchadas como corresponde, está primando el discurso a favor
de los grandes intereses inmobiliarios, y hay muchos arquitectos, profesionales, abogados que están encubriendo y tapando la realidad, sin perjuicio de hablar que el juicio de San Antonio no es un juicio, por tanto, y es un recurso de protección, una medida cautelar en que comprendemos que ya perdió su urgencia de tutela con todos estos aplazamientos, y por tanto, al existir un proceso de negociación, lo concordante es que se acabe ya este lanzamiento, esta orden de lanzamiento, y que los tribunales también se pronuncien de manera legal y no arbitraria, Claro. y bajen también esta medida cautelar, y ojalá madure la negociación, que es el éxito que queremos para los pobladores de aquí. Eso, que prime el derecho y no el negocio. Justamente, sí. Un gusto saludarte, Muchas gracias, Gustavo, vocero y fundador del Movimiento de Pobladores Organizados de la región de Valparaíso, MPO. Hasta otra oportunidad, Gustavo. Nos Muchos vemos. saludos, Ya, Gustavo. saludos. Muchas gracias. Un gusto. Un Un gusto. gusto hablar. Chao, chao. Chao. Vamos a ir a un corte musical con un tema icónico, Luchín, de Víctor Jara. Sobre todo porque hay muchos niños que están sufriendo en estos desalojos. El 80, tengo entendido que hay dentro de los campamentos hay 84.000 niñas y niños que están viviendo en los desalojos, o posiblemente pueden vivir estos desalojos. Así que vamos. Y déjame agregarte un dato, que Luchín fue grabada en la toma de la Arminda de la Victoria. Arminda de la Victoria. Toma que fue un desalojo, que fue desalojada un poquito antes de las elecciones de Salvador Allende, y en donde hizo una especie de estadía lírica Víctor Jara, y de ahí el resultado del disco La Población, que es una obra maestra. Tienen que escucharlo completo porque cada canción de ese disco es una verdadera obra maestra. Sí. Vamos al corte. Bien, estamos de vuelta en Debate Social en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y en su señal online, y también por streaming a través de YouTube en canal.social. Aquí, bueno, volvemos al estudio con Santiago Castillo, dirigente de la agrupación Luchadores de Lo Hermida, presidente de la Junta de Vecinos de Lo Hermida y doctor en Historia, especializado en movimientos sociales. Así que estamos acá con un conocedor del tema, y es evidente que estamos ante una crisis habitacional. Estábamos conversando recién con la situación que vivieron, que están viviendo los pobladores de la región de Valparaíso, pero también las cifras son evidentes de que hay una crisis, digamos. Hay cerca de 600.000 viviendas, hay un déficit de 600.000 viviendas nuevas, según tú me decías que estos son cifras conservadoras, y que esta cifra puede llegar a más del 1.000.000 de personas, de viviendas, de hogares, por problemas de acceso a la vivienda, incluyendo campamento y hacinamiento. El problema se agrava por la dificultad de acceso a los créditos hipotecarios, el alza en los costos de materiales y la falta de suelo, lo que ha llevado a un aumento de 1.428 campamentos con 120.584 familias viviendo en ellos. Dijimos delante que más de 80.000 son niños dentro de estas cifras. Estas cifras son de un catastro realizado por Techo Chile entre el 2024 y 2025. Bueno, otra cifra también alarmante es que un 35% de las familias que viven en campamentos llevan más de 14 años esperando una solución. O sea, ¿cómo los mantienes 14 años mientras se van sumando más generaciones nuevas, familias jóvenes que buscan también tener su vivienda y que no tienen respuesta, y que por el tema del crédito hipotecario simplemente ya no tienes posibilidad de tener Ninguna acceso posibilidad. a él? ¿Cómo ves tú el problema de la vivienda en Chile, Santiago? Bueno, la situación de los campamentos son evidentemente la punta de un iceberg mucho más grande. Actualmente hay 50, 60 campamentos con órdenes de desalojo, como nos comentaba hace unos momentos Gustavo, pero el problema es mucho más grande. Es un problema de fondo que me gustaría decir causas estructurales, ya que en Debate Social nos caracterizamos por hablar los temas hasta el final, ¿no es cierto? Claro. Acá hay temas que no están muy mencionados y que no están muy incorporados en el debate. En general, la búsqueda de soluciones del problema de la vivienda es un poco viviendista, como si el problema de la vivienda no estuviera directamente ligado con el modelo económico y el modelo político que tenemos. Es el modelo neoliberal por esencia el que genera el déficit habitacional. Desde los últimos
20 a 25 años, ingresó al negocio de la vivienda con muchísima fuerza el capital financiero internacional, el capital bursátil, con inversiones para viviendas de sectores medios y sectores altos, provocando una gradual, pero cada vez mayor, y sobre todo después de la crisis subprime del 2008, una mayor inversión en vivienda con fines meramente especulativos, como mencionabas tú al comienzo. Con lo que hace subir el precio de la vivienda. Entonces mucha gente, o sea, los que pueden, el sector más pudiente, hizo negocio. Las estadísticas de la Cámara Chilena de la Construcción de Techo y del Ministerio de Vivienda son explícitas. En los últimos 15 años, el valor de la vivienda y del suelo en todas las ciudades del país, increíblemente en Antofagasta, en Viña del Mar, en Santiago y en otras, ha crecido al doble que en las ganancias reales de los trabajadores. Es decir, hace 15 años, por no referirnos a hace 25 años, ha habido un aumento constante del valor del suelo y de la tierra y de la vivienda que ha asfixiado los bolsillos de la clase trabajadora en nuestro país, provocando un aumento del allegamiento, del hacinamiento y de fenómenos habitacionales que están en cierta medida superados en nuestro país. No solo el allegamiento y el hacinamiento, sino también, por ejemplo, los conventillos en el centro, ¿no es cierto? Que es una nueva realidad que nos retrae a un siglo atrás, pero que es cada vez más fuerte. Y el subarriendo de piezas a nuestras poblaciones, donde hay un negocio brutal que no tiene ningún tipo de regulación. Porque volvemos, ¿no es cierto?, a un tema de fondo, que nuestra constitución política imposibilita la regulación del mercado de vivienda y del mercado de suelo. Sigue bajo el alero de esta mentira, ¿no es cierto?, de que esto se controla solo, que se regula solo. Claro, el mercado controla, claro. Controla todo. No es cierto, son los grandes no bloques. Ha sido así. ¿Cómo lo hacen? O sea, uno de los que están más perjudicados son las nuevas generaciones, las familias jóvenes. O sea, si yo creo que en estos momentos mis hijos, digamos, no tienen ninguna posibilidad de comprar vivienda propia en estos momentos. O sea, se frenó ese impulso porque ya tú tienes que tener un salario sobre los 2 millones para poder adquirir un crédito hipotecario. ¿Cómo lo ven en Lo Hermida? ¿Cuál es la realidad que viven allá? Bueno, la situación de las familias jóvenes en términos habitacionales es probablemente la más dura, ¿no es cierto? Son las familias jóvenes las que viven todas las consecuencias del allegamiento y del hacinamiento, que tus hijos no tengan un espacio donde estudiar, donde jugar, que estén constantemente restringidos en el juego por no tener espacios propios. Sobre todo desde la pandemia en nuestra población hemos visto que este fenómeno se agravó muchísimo. Y además está acompañado de un aumento en la violencia social. Yo insisto, el problema de la vivienda no es solo un problema de vivienda, se cruza con todos los otros temas en los que vivimos en las poblaciones, lo que ha generado un cuadro de exclusión cada vez más grande, pero no solo para las familias jóvenes, claro. Sí. Con mucha dureza para las familias jóvenes, pero para cualquier familia que enfrente la dificultad más mínima, un trabajador que por una urgencia médica tiene una licencia, un hijo que tuvo un accidente y que requiere cuidados especiales, todo eso nos condena a una pobreza que es inaceptable. No tenemos ninguna seguridad social, ninguna. Entonces, por eso para la gente es tan importante la vivienda propia, porque es el único rincón de seguridad que podemos encontrar, y las que no tenemos cómo obtenerlos vivimos en una situación de incertidumbre que no permite el sano desarrollo de nuestros niños, de nuestras niñas y de nosotros mismos. Claro, tal como comentaba en la introducción, o sea, la vivienda te genera otros derechos y te facilita una vida, digamos, el estudio, el empleo, depende de donde vivas, también tienes posibilidad de entrar a trabajar en algunos lugares, por ejemplo. Y es el núcleo fundamental de las familias, Ana. Los políticos suelen hablar muchísimo de la importancia de la familia, pero una familia sin casa cuesta que se constituya como tal. Claro. Una familia que vive de allegada, que vive separándose para poder sortear los problemas habitacionales que tiene, enfrenta dificultades que son, en general, poco mencionadas por nuestra clase política, que son estas del allegamiento, el hacinamiento, el sentirse excluido. Ana, claro. Las dificultades que puede tener una familia o una pareja para amarse, para poder hacer el amor con tranquilidad, están hasta muy restringidas. Hasta el más mínimo detalle te afecta el tema de la vivienda. No tener casa es muy doloroso. Claro. Hay un tema que tiene que ver con los subsidios, con soluciones que se están dando, pero que tienen que ver casi como con traspasos de plata del sector público al privado, porque surgió como solución esto del subsidio al arriendo, ¿ya?
lo vamos a, mira, al teléfono nuestra próxima invitada, así que después vamos a seguir conversando, ¿ya? Sobre este tema para que me lo conteste. ¿Qué pasa con los subsidios? ¿Qué piensas tú del subsidio del arriendo? Conversemos un poco sobre lo que proponen estos tipos de la derecha. Claro, claro. Pero mira, tenemos acá en el teléfono a Lorena Garrido. Ella es presidenta de la cooperativa Laguna El Manzano de Curanilahue y hoy día estuvieron en movilización, como nos contaba Gustavo recién, porque en Curanilahue hay 52 tomas. No, 52 campamentos, pero están en orden de desalojo varios. Así que vamos a pedirle a Lorena que nos cuente y nos explique cuál es la situación, porque hace poco, en el 12 de agosto, tengo entendido, fue desalojado uno de los campamentos en La Colcha. Sí, el primero de muchos que están con orden de desalojo. Claro, así que cuéntanos, Lorena, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy. Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, gracias. Bien, gracias. Dentro de todo. Sí, pues dentro de todo, en realidad. ¿Cómo está, cuál es la situación que viven tengo entendido que está en orden de desalojo el Fundo San José en estos momentos? Y que la próxima semana sería efectivo. Cuéntanos qué pasa ahí. Estamos con angustia, incertidumbre, con muchas cosas. Las personas están sumamente mal, los niños están mal en este momento, porque estamos con un desalojo que se nos viene encima y nada, pues, o sea, Carabineros dice que esto ya es un fallo que ya está, con orden ya lista, que ya no se puede hacer nada y que serían desalojados todo el predio San José a partir de la próxima semana. ¿Cuántas familias son las que están en San José? Parece que no son varios asentamientos, son varios campamentos que están en el mismo predio, ¿no? En ese predio hay 7 asentamientos de los 52 asentamientos precarios que hay en Curanilahue. Ya, ¿y cuánta gente es? Es como alrededor de 500 familias. Enorme. Curanilahue es una ciudad que ha sido muy golpeada por las transformaciones del modelo económico, sufrió una reversión. Y por el modelo forestal principalmente. Ese era el punto al que yo iba, porque hasta los años 90 Curanilahue era más bien una zona carbonífera, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, todos recordaremos las movilizaciones de los subcontratados en Curanilahue, en la muerte de Rodrigo Cisterna, pero tengo entendido que especialmente después del terremoto se agravaron los problemas de la vivienda y sobre todo la mala relación con Forestal Arauco. ¿Podrías contarnos un poco sobre eso? Sí, porque la mayoría de los asentamientos partieron, claro, en pandemia por los hacinamientos que habían entre las personas que vivían, muchas familias. En una casa vivían allegados, vivían matrimonios con niños, entonces en base a eso se fueron formando más campamentos todavía, porque gente que esperaba una solución de vivienda por años, que nunca se dio y que hasta el momento no se ha dado. La mayoría de la gente que hoy día está en los asentamientos son personas que vienen postulando por más de 30 años un subsidio y que no ha habido ninguna posibilidad, porque en Curanilahue está rodeado de forestal. Curanilahue tiene solamente el 25% que es, digamos, la ciudad, el resto es todo de la empresa Arauco, el otro 75%. Entonces estamos rodeados de monocultivo por todos lados. Curanilahue está como en un hoyo sumido y alrededor son solamente predios forestales. Claro, los propietarios de los predios donde está el Fundo San José y el de La Colcha es Arauco. Es Arauco, ¿cierto? Es el único empresario que es dueño de todo el territorio prácticamente. El grupo Angelini es dueño de todo Angelini, exactamente. Lorena, ¿y ellos se han sentado a conversar con ustedes en alguna oportunidad? Para nada. Ellos no han querido dialogar, ellos no han querido negociar, porque siempre el propósito de las personas que estamos en asentamiento ha sido negociar y que la empresa nos pueda vender los terrenos en los cuales habitamos.
pero ellos no quieren ceder ni a una venta, ni a negociación, ni nada por el estilo. Ya, acá ellos están aplicando la ley de desalojo, la ley 21.633 de usurpación para poder desalojar a los campamentos, ¿cierto? Y esta fue aprobada en noviembre del 2023. Exactamente, ellos se están acogiendo a la ley de usurpación, pero resulta que la ley no es retroactiva y todos los asentamientos precarios son de antes del año 2020. Y ellos están usando una estrategia de, por ejemplo, en el caso del predio San José, encontraron a una persona con robo de madera y en base a eso hicieron una demanda, que ese fallo ya se terminó, las personas fueron condenadas y ya se cerró ese caso, pero en base a eso lo hicieron pasar como usurpación y pidieron el desalojo de todos los habitantes que estaban dentro del predio, cuando los habitantes no tienen ninguna relación siquiera con las personas que la encontraron en este delito. Sí. Yo igual quiero remarcar un detalle, porque acá el gobierno es principal responsable de todo lo que está sucediendo en el minuto en que esta ley de usurpación se aprobó bajo, el 2023. Fueron los diputados oficialistas los que aprobaron y el esta gobierno ley. le puso su urgencia. Pero además, leyendo esta información en el periódico virtual Interferencia, dice que el que está trabajando para Empresas Arauco, que es Enrique Hernández, el abogado penalista que está trabajando, él se desempeñó anteriormente como abogado de la delegación presidencial de Boric en la provincia bajo el periodo de Daniela Tresner. O sea, pasó de ser el abogado de la delegación presidencial a trabajar en el sector privado contra la gente. O sea, esto es impresentable. Es que ese es el punto, que aquí hay un tema de corrupción, es como si fuera una mafia, porque aquí están todos involucrados, el gobierno, la empresa privada, y están todos coludidos para todo este episodio que está pasando, e inclusive para sacar adelante la ley de usurpación. Lorena, se nos acaba el tiempo, por favor, cuéntanos cuáles son las demandas que ustedes están pidiendo en este momento. Nosotros hoy día estamos pidiendo que se paren los desalojos hasta que no haya una solución real a las familias de parte del Ministerio de Vivienda y del Estado, en este caso, que se tiene que hacer cargo de dar una solución real. Claro, que haya una propuesta, porque no ha habido nada. Los desalojan y los dejan en la calle nomás. Exactamente, y en los desalojos tampoco ha estado presente ninguno de los ministerios. Claro. Y solamente ha llegado Carabineros a desalojar, pero no había presencia de ningún ente de gobierno en estos desalojos, y que la ley lo exige. Mira, así es, cumplen la ley cuando les conviene, ¿no? Claro, este tema es tan grave, el derecho a la vivienda está presente, está latente. Vamos a tener que despedirnos, Lorena, porque ya el tiempo se nos fue rapidísimo. Muchas gracias, te Lorena. Agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Gracias. Y fuerza, la próxima semana esperamos que no se desarrolle el desalojo. Eso esperamos, confiamos que eso se pueda frenar. Muchos cariños, Lorena, mucha fuerza. Gracias, muchas gracias. Vamos a despedirnos, pero antes queremos avisar que en Antofagasta se va a realizar, hay una actividad que es las Luchas Unidas. Esta actividad la trataron de frenar, le quitaron el local que se iba a hacer en un liceo comercial, hubo ahí interferencia, pero la actividad se va a hacer de todas maneras en Paseo Prat con San Martín a las 16 horas, tal como estaba previsto, porque las Luchas Unidas jamás serán vencidas. Así que un gran saludo a los campamentos de Antofagasta, La Bonilla, los a Arenales. la familia. En algún momento tenemos que ganar, así es que saludo y abrazo a todos los pobladores que están organizados y trabajando por el derecho a la vivienda. Muchas gracias por invitarme, Ana, un gusto. Gracias y disculpa que se nos hizo poco tiempo. Siempre pasa muy rápido.